Hola, ¿qué tal, apreciables maestras, maestros? Bienvenidos pues a nuestra primera sesión de nuestra clase Fundamentos del Enfoque Humanista, en donde pretendemos que dentro de los objetivos principales de la materia es que ustedes vayan conociendo cuáles son esos antecedentes históricos, filosóficos del enfoque humanista y sus principales corrientes para introducir y profundizar sobre todo el modo progresivo de los aspectos esenciales del enfoque humanista existencial. De esta manera, ir desarrollando destrezas clínicas enmarcada en los enfoques o en esta parte del enfoque, pues, de los fundamentos o del fundamento humanista. Esta materia, apreciables maestras, maestros, es muy corta, forma dos unidades temáticas. En la primera trabajaremos la psicología humanista y en la segunda acerca de cuáles son esas teorías o corrientes del humanismo que fortalecen este proceso o esta parte de trabajar con un enfoque que va más allá de entender la postura, entender estas experiencias que cada persona tiene dentro de su proceso de vida como individuo de una sociedad en donde va experimentando, va conociendo, va desarrollando pues estas múltiples capacidades, habilidades para poder desarrollarlo a través de su máximo esplendor al momento de ejercer o aplicarlo en un conocimiento. Pues vamos a dar inicio con esta parte de la psicología humanista, que la psicología humanista se entiende como una corriente psicológica que se enfoca en la comprensión de la experiencia subjetiva del ser humano, su libertad, de la capacidad para crear su propio destino, así como la necesidad de encontrar sentido y un propósito a la vida. Hablamos de una experiencia subjetiva, derivado de que cada individuo tiene una perspectiva diferente, ¿sí? De cómo toma este conocer de la vida, el conocer la experiencia que hay, que vemos, que presenciamos en el día a día. Para lo que para mí tal vez es bueno, para otras personas pueden ser malo o puede ser que también se unan a este criterio que tengo. Entonces, es muy subjetiva porque el conocimiento no se puede dar de una misma forma o no se puede adquirir de una misma forma por cada individuo. Aún siendo así, como seres humanos somos diferentes en las formas de pensar, en el color de piel, hasta en las huellas dactilares. Entonces, cada persona es único y por ser único, también nos da la oportunidad de poder experimentar pues nuevos conocimientos que al momento de interactuar con otras personas, pues vamos acrecentando esta parte pues de este enfoque que es en comprender, ser personas libres, libres de la capacidad de libre albedrío, en donde podemos decidir de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿sí? Esta parte del propósito que queremos darle a nuestra vida. En contraposición a otras corrientes, psicológicas, como fue el conductismo, como fue el psicoanálisis, la psicología humanista, se centra en esta parte del estudio de la persona completa, no solo en su comportamiento o en su inconsciente, sino que en esta dimensión más profunda y trascendental. Si nos remontamos a la parte del conductismo, veíamos cómo realmente se trataba de hacer que la persona tuviera una forma de ver, de tener, adquirir el conocimiento muy rígida, en donde no importaba sus sentimientos, sus emociones, sino tenían que prepararlos para poder adoptar estas posturas, estas formas o estos modales que ellos pensaban que era lo correcto, que debía ser el ser humano para poder ampliar esta parte del conocimiento. En la parte del psicoanálisis vemos esta parte que nada más se tomaba en cuenta el comportamiento inconsciente de la persona, ¿sí? Entonces, dentro de esta parte de la psicología humanista, vamos a tomar en cuenta más la parte emocional, la parte de sus vivencias, de sus sensaciones que tiene al momento de experimentar algún suceso. Entonces, es a partir de ahí que siendo un fundamento humanista, una corriente que lleva a darle un sentido propio a lo que es cada persona. El objetivo sobre todo es ayudar al ser humano a alcanzar su máximo potencial. ¿A través de qué? De un enfoque terapéutico centrado en la persona, en sus necesidades y en su capacidad de tomar decisiones y resolver sus propios problemas. La psicología humanista se fundamenta en tres principios básicos. El primero es la actualización, el otro es la autorregulación y la autonomía, llegar a la parte autónoma en donde el ser humano pueda
cumplir todas estas partes de sus metas, sus propósitos y donde se sienta él capaz de poder desarrollar. En la parte de la autoactualización se refiere pues a esta tendencia nata de todo ser humano a alcanzar su máximo esplendor a través del desarrollo de talentos y habilidades. Como podemos darnos cuenta y en el análisis que nosotros hacemos, podemos analizar que esta parte pues de la psicología humanista nos va a llevar o nos lleva en la vida actual aplicado al enfoque a esta parte de los programas de planes de estudios 2025, ¿sí? Que los programas actuales que estamos trabajando, que se basan en esta parte efectivamente del humanismo, en donde el ser humano alcance su máximo potencial a través del desarrollo de talentos, de habilidades, ¿sí? De destrezas y pueda descubrir a partir de la experiencia, a través de la realización de proyectos, de actividades, cuál es ese potencial que puede desarrollar el ser humano, ¿sí? Al momento de focalizarlo, de identificarlo, es darle su mayor potencial para alcanzar todos aquellos logros que él requiere a partir de esta destreza que lo clasifica o lo identifica como persona, como individuo de una sociedad. En la parte de la autonomía se refiere a esta capacidad de decisiones, de resolver problemas de forma independiente sin depender de los demás. Tenemos que hacer realmente formar dentro de esta parte de la psicología humanista o dentro de el enfoque humanista que realmente la persona, en este caso que estamos formando, el individuo que estamos formando, sea una persona auténtica, sea una persona que decida por sí mismo aquello que él quiera realizar, no importando si se equivoca o no se equivoca, sino darle la oportunidad de que él experimente este proceso, esta sensación o este momento en donde él pueda decidir a partir de su experiencia, a partir de esta parte del conocimiento que va a adquirir, pueda decidir y pueda resolver problemas que se le presente al momento de ejecutar una acción. Entonces, dentro de esta parte de la psicología humanista o el enfoque humanista, nos brinda más darle la libertad efectivamente al sujeto, al individuo, para que se desarrolle en su máximo esplendor, buscando, tomando él en cuenta y sobre todo teniendo una autoestima que lo ayude a decidir ante estas dificultades que se les puede presentar, que no dependa de la influencia de otros individuos, sino que él tenga la plena seguridad, la plena libertad de poder decidir, en este caso, qué es lo que quiere, pues realizar. Y en la autorrealización, que es otro de los fundamentos básicos de la psicología humanista, implica el reconocimiento, la aceptación de uno mismo al ser único, valioso y el compromiso de vivir de acuerdo a nuestros valores y a nuestras metas personales. Nosotros tenemos que reconocer, tenemos que valorarnos de acuerdo a que somos una persona única en todo el planeta, ¿sí? En todo el mundo. Puede ser que nos podamos parecer a alguien o que alguien se parezca a nosotros, pero puede ser físicamente, pero jamás podrá ser en esta parte de las habilidades, en esta parte de las destrezas, en esta parte de la forma en cómo aprendemos, en cómo conocemos, en cómo adquirimos el conocimiento. Hay rasgos particulares que nos diferencian de uno de otra persona. Entonces, esta parte del humanismo o este enfoque humanista nos lleva efectivamente a profundizar y ver realmente el valor que tiene el ser humano en este ámbito, pues, del conocimiento y del aprendizaje. ¿Qué es el humanismo? El humanismo se entiende por este desempeño destinado a que el hombre esté en libertad de asumir su humanidad y que se encuentre su dignidad. Entonces se entiende como esta parte de la libertad que va a tener para decidir lo que él desee, ¿sí? Y la naturaleza del hombre es ser humano, el ser humanista con otras personas, con él mismo. Eh, en cada caso, algo distinto, igualmente las vías de la realización del humanismo, pues nos va a llevar a que efectivamente el ser humano tenga esa autonomía, tenga ese valor, tenga esa autoestima, que lo identifique, que vaya más allá de poder entender hasta dónde puede llegar su libertad y cómo puede ser pleno él al sentirse que él puede decidir por sí solo esta parte de reconocer la libertad
también de reconocer su naturaleza como ser humano y que también lo puede llevar a poder comprender y entender a los demás individuos que se encuentran dentro de su alrededor. Enfocado el humanismo a la parte pedagógica, pues son métodos que nosotros como docentes tenemos que buscar las formas de cómo enseñar, ya que cualquier tema teórico o académico se ha derivado de una palabra griega que se llama pedagogos, que significa el arte de enseñar a los niños, en este caso también a los adolescentes y a los jóvenes. En términos, se puede descifrar que su significado como un método y una práctica de la enseñanza que incluye ampliamente la teoría, la forma de enseñar, así como la retroalimentación y la autoevaluación. Cuando el docente da la pauta y puede realizar estos procesos dentro del el proceso de enseñanza, como es la retroalimentación y la autoevaluación, está valorando esta parte, este desempeño del ser humano en lo que realiza. Y también identificando cuáles son esas problemáticas que puede tener el individuo en este proceso, pues de reconocer, identificar cuáles son esas posibles situaciones que lo puede llevar a que pueda adquirir un mayor conocimiento con las prácticas, con las teorías que realicemos. Hola, maestra Nuri, bienvenida. Buenos días, maestra. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces, iniciando con esta parte o continuando con este proceso de lo que es el humanismo, podemos ir analizando la parte que efectivamente no, nos permite que nosotros seamos, cómo llegar a ser más humanos y a cumplir esta parte de la humanidad. Este enfoque humanista se va más a la parte de la dignidad humana, que es el principio central de un enfoque humanista, afirmando que cada persona tiene un valor intrínseco que debe de ser respetado y protegido. Este principio busca sobre todo garantizar los derechos, las libertades esenciales en todos los individuos, promoviendo una sociedad más justa, más equitativa, en donde nosotros también aprendamos a respetar como individuos, como seres sociales, la esfera de cada persona. Este valor intrínseco es el valor que nos identifica por la parte que no somos iguales a cualquier persona. Aunque físicamente podemos parecernos hasta nuestros propios hermanos, pero cada quien tiene un valor, tiene una característica propia que no nos los puede quitar nadie, que eso es lo que nos identifica como personas únicas e irrepetibles en este proceso. La autonomía del individuo es algo importante, sobre todo porque es fundamental para el enfoque humanista, ya que reconoce el derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su propia vida. Fomentar esta parte de la autonomía constituye esta parte también de la autoconfianza al desarrollo personal, permitiendo personas alcanzar su máximo potencial. Cuando nosotros tenemos la confianza de lo que hacemos y en este proceso de la práctica de ir tomando esta autonomía de nuestra vida, de nuestras decisiones, vamos experimentando momentos satisfactorios, otros no tan satisfactorios, pero que nos van enseñando en este proceso de vida sobre cuáles son y reconocer sobre todo cuáles son esos errores que puede llevarme el decidir algo y reconocer que como personas tenemos derecho, pero que también hay un límite del derecho, hasta donde esa esfera de mi individualidad puede afectar a otra esfera de otro individuo al momento de transgredir esa esfera de esa persona. Entonces, dentro de la autonomía del individuo, también tenemos que reconocer efectivamente que tenemos derecho, pero que esos derechos tienen un límite, ¿sí? A donde no podemos llegar hacia la otra persona, respetando sobre todo cada una de sus características, de sus partes, de la forma de pensar y de sus ideas. Entonces, es ahí en donde nosotros también, dentro de este enfoque humanista, tenemos que enseñar a respetar cuáles son esos derechos que tenemos como personas, como individuos, que tenemos la libertad de ser autónomos, pero que también tenemos que respetar la autonomía de las otras personas. La importancia de la experiencia subjetiva que hacía yo mención, que esta parte del humanismo nos brinda una experiencia subjetiva. Subjetiva sobre todo porque cada quien tiene una percepción diversa, diferente de cómo eh, tomamos esta parte de las enseñanzas que hay en el contexto, en la vida. Entonces, lo que para mí
puede ser bonito, para otra persona puede ser no tan agradable. Entonces, cada uno tiene una experiencia de acuerdo a este proceso que ha tenido de aprendizaje. Sobre todo que siempre para poder identificar algo nuevo acudimos a nuestros esquemas mentales anteriores, que son las experiencias previas. Derivado de ello, se le da esta conexión con lo actual y le vamos buscando un sentido. Esta experiencia nos va a llevar efectivamente a reconstruir una nueva situación del conocimiento o, sobre todo, puede bloquear hasta cierto punto esta parte de querer experimentar o continuar experimentando alguna sensación, algún conocimiento de algo derivado de la mala situación o la mala experiencia que tuvimos en anteriores momentos que nos limita a poder progresar en esta parte pues de cumplir las metas. La experiencia subjetiva es el pilar del enfoque humanista, ya que se centra como los individuos perciben e interpretan la realidad. Esta perspectiva permite una comprensión más profunda de las emociones y vivencias y resalta la singularidad de cada individuo en su contexto. Si nos damos cuenta, actualmente la nueva escuela mexicana se basa, ¿verdad, maestra?, en esta parte de poder eh, identificar cuáles son las emociones y sentimientos de los individuos, sobre todo de nuestros alumnos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Anteriormente, con los otros sistemas, con los otros programas educativos, no se basaba tanto en la parte emocional, no se tomaba en cuenta tanto las emociones de los alumnos, sino más que nada se enfocaban a la parte del conocimiento. Hoy día, a través de estos enfoques que sustentan esta parte de nuestros planes y programas, podemos analizar que la mayoría de los proyectos que vienen es incluir al alumno en esta parte social, en esta parte pues de la sociedad donde está inmerso y que también se respete la parte de los sentimientos y emociones que ellos tienen. ¿Algo que comentarás aquí, maestra Alma? No, maestra, todo bien. Ok, Gracias. gracias, gracias, gracias. Muy bien, pues dando continuidad a esta parte del enfoque humanista, se centra en la persona, prioriza la experiencia y el punto de vista del individuo. Se basa en una creencia que cada persona tiene la capacidad innata de crecer y desarrollarse de manera positiva cuando se le proporciona un ambiente de apoyo y de aceptación. ¿Sí? Toda persona se puede desarrollar o se desarrolla de manera innata porque es la naturaleza del ser humano. Ir a través de este proceso de contactos sociales, del contacto familiar, ir aprendiendo, ir creciendo, ir desarrollando estas formas de cómo apropiarse del ambiente, del apoyo, de la aceptación que se va teniendo. Esta parte o este punto de vista de cada persona es derivado de todo el proceso que se lleva en la adquisición de un aprendizaje, que puede ser un aprendizaje empírico, pero que también lo lleva a poder relacionarlo con lo más próximo, con lo más, con la parte en donde él está envuelto, donde él se desarrolla para poder crecer. En la educación, el enfoque humanista promueve un aprendizaje centrado en el estudiante. Antes podríamos ver y analizar con el conductismo, por ejemplo, que era más una educación basado al conocimiento del profesor. ¿Sí? Se identificaba dentro del conductismo que era un proceso, un conocimiento bancario, en donde nada más el alumno se le proveía el conocimiento y se pensaba en ese momento, en cuanto se estudiaba en la forma en cómo conocía el ser humano, que al momento de recibir mucha información, esta persona crecía más, podía ser auténtico, podía alcanzar su máximo esplendor como ser humano. Pero hoy día, que ya tenemos todos estos filósofos que han investigado acerca del proceso de cómo aprende el ser humano, de todos estos psicólogos que han analizado el proceso de relaciones que tiene el ser humano, ¿sí? Vamos analizando o analizamos que efectivamente ese tipo de educación no llevaba más que a una repetición de información y que posiblemente en la práctica se iba desarrollando. Hoy día, ¿qué nos piden? Que el centro del aprendizaje
sea el alumno, no sea el contenido, no sea el docente, no sea el aula, sino sea el alumno quien se centre en donde se va a valorar las experiencias, en donde se va a fomentar su autonomía. Este modelo busca sobre todo crear un ambiente que estimule la creatividad, el pensamiento crítico, reconociendo la importancia del desarrollo personal y emocional del alumno. ¿Cómo podemos permitir este tipo de acciones o cómo podemos desarrollar estas acciones de este enfoque humanista? Sobre todo que estimule la creatividad haciéndolos que ellos creen, recorten, investiguen, analicen, ¿sí? Identifiquen, manipulen, expresen sus emociones, sientan sus emociones, las expongan con los demás. En este momento no estamos estimulando esta parte de su creatividad. El pensamiento crítico, cuando lo ayudamos a él a través de una pregunta filosófica, una pregunta que lo lleve a que él fundamente esta parte pues de lo que viene siendo el conocimiento de lo que tiene o de lo que aprendió en este proceso de vida que lleva sobre algún concepto o alguna palabra. Esta parte de este pensamiento crítico, que puede ser no solamente verbal, también puede ser escrito, ¿sí? Este pensamiento que lo ayude a argumentar estas decisiones que él tiene, estas aportaciones que él dé, defender sus ideas, estamos haciendo efectivamente que sean alumnos, jóvenes y adolescentes que puedan tener un libre albedrío, donde puedan ellos decidir, en donde ellos puedan levantar la mano, expresar esta parte de la argumentación a partir de analizar un proceso, analizar una situación o dar hasta cierto punto propuestas para llegar a una resolución de alguna acción, algún problema que hay. Ese reconocimiento en la importancia del desarrollo personal y emocional del alumno. Es aquí en donde juega un papel muy importante las emociones porque al momento de permitirle, darle la libertad que él pueda realizar este tipo de acciones, pues vamos a permitir sobre todo que vaya desarrollando esta parte de su autonomía. Hay muchas críticas referente a esta parte del enfoque humanista. Sobre todo, las críticas se centran en la falta de rigor científico y en una dependencia excesiva de la experiencia subjetiva. Hay muchos filósofos y psicólogos que hacen mención de esto, que no hay algo que compruebe efectivamente científicamente, que el enfoque humanista puede ayudar a desarrollar a la persona en su máximo esplendor, porque no hay un justificante, no hay una forma de que efectivamente se pueda comprobar que este es el proceso que se realiza, porque depende mucho del aprendizaje que cada alumno vaya tomando en cada parte o en cada etapa de su vida. Muchos argumentan que su perspectiva idealista no siempre traduce sus resultados prácticos en contextos clínicos o educativos. O sea, se hace mención que esta parte del humanismo no ocasiona o no hace efectivamente que el alumno pueda llegar a su máximo esplendor, permitiéndoles que pueda hacer, que experimente, que realice esta parte de la creatividad, esta parte de desarrollar la curiosidad, esta parte de la autorrealización, de la autonomía. Entonces, no hay algo que compruebe efectivamente científicamente este proceso. Es por eso que también dentro de estos enfoques, este enfoque que es el enfoque humanista, que se basa actualmente en los planes y programas, se centra más que en la vida actual, en esta sociedad, se pide que efectivamente haya más humanismo, haya más esta parte de la empatía hacia la persona. Es por eso que se fundamenta en darle la libertad al ser humano para ser autónomo, para ser único, para ser irrepetible, ¿sí? De acuerdo a cada una de sus ideas, a cada una de sus habilidades, a cada una de sus aportaciones que ellos vayan realizando. Dentro de estas tres bases principales que tiene el enfoque humanista, la autorrealización busca que la persona se autorrealice constantemente en una búsqueda de oportunidades de aprendizaje, crecimiento, desarrollo, que se comprometa, que supere los desafíos que se les presente en el camino hacia su realización personal. Sin embargo, esta parte de la autorrealización no es un objetivo fácil de alcanzar porque se requiere de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, de dedicación para lograrlo. Algunas de las características que se asocian con esta autorrealización incluye esta parte de la creatividad, la espontaneidad, la capacidad de amar y el de ser amado, la apertura a nuevas experiencias, la capacidad de resolver problemas de forma efectiva y la capacidad de encontrar un significado propio a la vida. Maestra, me gustaría escucharle, por ejemplo, en esta parte de su maestría,
hasta la fecha, hasta donde va usted, ¿cuál ha sido la materia, por ejemplo, que usted ha sentido que ha sido muy difícil de acuerdo a las actividades, de acuerdo a entender los temas que se están dando en esta parte de la materia? La escucho. Eh, sí, creo que un poco lo de la neurolingüística, creo que es un poco, pues, quizás complicado entender cómo nosotros, ahora sí que nuestro sistema, ¿no? Es un poco complejo de entenderlo. Y pues es un tema muy profundo, muy extenso, digámoslo así, porque pues sí tiene como que muchas ramas para poder entenderlo. Creo que sí es un poco como que hay que estudiarlo más a profundo, más con más calma. Y creo que fue una de las quizás materias un poco largas, que había muchas lecturas, entonces como que sí, ahí sí tenía yo que volver a leer y volver a poder entenderlo. ¿Qué pasó? Este, ¿Qué pasó en ese momento eh, en el que ya usted pudo cumplir con esta parte de las actividades que estaban diseñadas para la materia? ¿Cuál fue su sensación o su sentimiento al momento de ya cumplir, de recibir ya sea la calificación, de recibir la retroalimentación que el docente le proporcionó en ese momento? ajá. Sí, me sentí eh, como satisfecha de lo que había yo logrado, a pesar de, o sea, bueno, del esfuerzo, digamos, el cansancio, el tiempo, la acumulación de trabajo, el estrés, pues el llevar la maestría, el trabajo, la familia, todo como que se iba acumulando, pero pues era parte de mi responsabilidad que tenía yo como ahora sí como estudiante que tenía algo que entregar y creo que al final de cuentas, pues el resultado fue satisfactorio, el decir, bueno, a pesar de todos los obstáculos que tuve, pude lograrlo. Sé que tengo ese poder de realizar las cosas y poder terminarlas en el tiempo que se designa. Así es. Y pues a eso nos invita esta parte pues de un enfoque humanista, en donde la autorrealización, en donde vemos que todo proceso requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos al máximo esplendor, a cumplir la meta que teníamos en este momento? Tal vez usted, el cumplir la materia, terminar con las actividades, entender realmente el conocimiento, el contenido de la materia para poder crear esta parte pues de sus actividades. Al culminar, pues usted se siente satisfecha, me dice. Y es aquí Sí. en donde la autorrealización nos lleva a este proceso, que es un proceso complejo, pero cuando llegamos al máximo esplendor, sentimos esa satisfacción de logros al momento de alcanzar este compromiso que nos hicimos, porque no es alguien que se lo haya dado, sino que usted se Ujú. comprometió dentro de esta parte de la maestría con cumplir ciertas características. Entonces, eso le permite como ser humano desarrollar esta parte o sentir esta parte de su máximo esplendor de llegar a una meta, tal vez no la meta que usted quiere, porque se requiere de cumplir con todas las materias para alcanzar esta parte pues de su maestría, pero una de esas metas cortas que se trazó al momento de realizar las actividades de la materia, bueno, fue cumplida y usted se sintió satisfecha. Hubo esta parte de las sensaciones, de emociones, sentimientos encontrados y demás que ayudaron realmente a poder desarrollar y experimentar esta parte, pues, de esta sensación de realizar algo, de sentirse usted
que tiene el potencial, que tiene las habilidades y sobre todo que lo puso en juego al momento de cumplir, de realizar alguna actividad, de hacer alguna aplicación o realizarla en alguna aplicación que ustedes conocían, que al principio lo vio muy difícil, pero lo logró a través de este compromiso que usted se identifica o que tiene. Entonces, podemos ver que en esta parte de la autorrealización que se da en este proceso del enfoque humanista, pues nos lleva efectivamente a eso, a salir, decimos muchas veces, de nuestra zona de confort, ¿sí? De experimentar cosas nuevas y esas cosas nuevas nos van a llevar pues a un nuevo conocimiento, ¿verdad? Sí, maestra, sí. Muy bien. Vamos a continuar en esta parte de que existen terapias humanistas. Sabemos muy bien que cada persona es única, pero también vemos o hay personas que requieren de una ayuda terapéutica para poder alcanzar o para ayudarlas a alcanzar este máximo esplendor de sus logros, derivado de que muchas experiencias negativas o alguna situación que haya pasado en su pasado, ¿sí? Ha ocasionado que limite alcanzar o desarrollar su libertad para poder experimentar un nuevo conocimiento. Derivado de ello, se requieren de terapias humanistas que la van a ayudar a salir de esta parte de conflictos que tiene para ir desarrollándose poco a poco y realmente ser una persona autónoma, ser una persona que se pueda autorrealizar de las cosas, de las decisiones que pues ella tenga. Estas terapias existen tres, entre ellas está la terapia de la Gestalt, la terapia existencial y la terapia centrada en la persona. En la terapia de la Gestalt se hace mención en la parte de la psicoterapia que se deriva de las escuelas del pensamiento de la Gestalt. Está guiada por principios de la teoría de relacionar cada individuo con su mente, con su cuerpo y con su alma. La terapia de la Gestalt da una idea de las formas de que él o ella pueda aliviar sus problemas actuales y la angustia con el fin de aspirar a su máximo potencial del contenido. Esta parte de la terapia de la Gestalt fue creada o desarrollada por Fritz Perls, que en ella se hacía o se basaba que cada individuo tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene un alma, y que ellos, a través de poder realizar actividades que lo lleven a superar las angustias, a superar los problemas que tuvieron en su pasado, los ayudan realmente a salir de ese trance que tienen, de esas malas experiencias o malas situaciones o recuerdos que no los ayudan realmente a desarrollarse como personas. En la terapia existencial se centra más en la exploración de los temas como la libertad, la búsqueda del sentido. La terapia existencial ayuda a que los individuos afronten las preguntas mentales sobre la vida y encuentren significado a sus experiencias personales. Sobre todo, la terapia de la existencial se basa en la existencia, en el ahora, ¿sí? No en el pasado, se basa en el ahora. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué necesitas ahora para poder tener esta parte de tu libertad, para tener esta parte de la responsabilidad y la búsqueda del sentido a tu vida? Se basa a partir de lo existencial, lo que tiene el individuo que lo motive realmente a salir de estas situaciones que tiene para poder desarrollar efectivamente su libertad. Y la terapia centrada en la persona, desarrollado por Carlos Rower, destaca que su enfoque es la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia terapéutica. Es ampliamente utilizada debido a las capacidades para fomentar un ambiente de crecimiento, de autenticidad y en la terapia. Derivado de que se dan este tipo de terapias que anteriormente, cuando se iba con un psicólogo, con un neurólogo, ¿sí? Indicaba que en los estudios que se realizaron, en donde las personas que eran las encargadas de dar la terapia solamente hacían preguntas y se sentían ajenos a esta parte de la situación que vivía esta persona. No eran, ahorita usamos la palabra empáticos, ¿verdad? No eran empáticos con sus sentimientos, con sus emociones, con sus problemas, con sus situaciones que habían. Pues dentro de esta terapia centrada en la persona, aquí el terapeuta tiene que entender que la persona quien está llevando la terapia se debe de sentir o debe de tener esa sensación que efectivamente la persona que lo está ayudando a poder vencer esta situación, pues lo entienda,
¿sí? También esté de acuerdo con él, lo ayude y vaya con él en este proceso, pues, terapéutico, ¿sí? Que realmente se sienta que efectivamente lo está tomando en cuenta. Es cuando nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Vamos al doctor. Y cuando vamos con el doctor y le decimos, es que me duele aquí, aquí, acá, y el doctor nada más escribe ya el medicamento. Y en algún momento decimos, bueno, ¿y en qué momento me va a explorar? Va a sentir donde le estoy diciendo que me duele, ¿no? No nos sentimos nosotros hasta cierto punto que el doctor nos está escuchando, nos está entendiendo. ¿Derivado de qué? De que no vemos la empatía de él hacia nosotros, tal vez por el dolor, tal vez por la incomodidad que sentimos. Ahora, cuando observamos un doctor que efectivamente, una doctora que efectivamente nos explora, nos toca, nos empieza a decir, nos empieza a sugerir, nos sentimos realmente escuchados, donde el ser humano está dándose cuenta de que la otra persona está sintiendo, tal vez no la sensación que estoy haciendo, ¿no? Pero sí que está siendo empático al momento de, pues, de compartir o de entender que esa persona está pasando por alguna situación de dolor, alguna situación de incomodidad, y eso nos da, pues, la confianza, sobre todo, de externar todo aquel sentimiento, toda aquella emoción, todo aquel sufrimiento que tenemos y nos libera de esta situación por la que estamos pasando. También dentro de la terapia de la gestal, el enfoque reconoce a que a veces esta conciencia de uno mismo puede ser bloqueada por los patrones del pensamiento y comportamientos negativos que pueden hacer que la persona se sienta insatisfecha o descontenta. La terapia de la gestal emprenderá una exploración sobre todos sus pensamientos, sentimientos, conductas, creencias y valores para fomentar el conocimiento de cómo interpretar, responder a eventos en su ambiente. Este les va a dar la oportunidad de identificar opciones, patrones de comportamiento y obstáculos que están afectando su salud, bienestar y que los impide alcanzar su pleno potencial. Dentro de esta terapia les decía que es retroceder al pasado, ver cuáles son esas situaciones o vivencias que tuvo esta persona que lo limitó o que lo está limitando a desarrollar y alcanzar su máximo esplendor en el alcance de las cosas o lo que desea alcanzar, ¿no? Esta parte, pues, de la gestal siempre va a estar buscando cuáles son, a partir de las experiencias que está mostrando la persona, qué es lo que en el pasado le causó que tenga esta limitante y que no lo deje de tal vez desarrollar. Y es desbloquear estos patrones de pensamiento que tiene para cambiarlos y hacerle este análisis que como personas puede tener una situación satisfecho o descontento, pero que solamente forma parte de una experiencia. No la podemos bloquear, no la podemos dejar ahí o no nos podemos quedar en ese momento, sino tenemos que avanzar como seres humanos en las nuevas experiencias, en las nuevas vivencias, ¿sí? Y que eso sea tomado como un aprendizaje. En la terapia existencial, en lugar de hondar en el pasado, este enfoque existencial se centra en el aquí y en el ahora. La exploración de las condiciones humanas en su conjunto, lo que significa para un individuo, Nietzsche introdujo la idea de libre albedrío y la responsabilidad personal, cuatro diferentes niveles de experiencias y la existencia con las que las personas se enfrentan inevitablemente al mundo físico, social, personal e ideas. Es esta parte en el que nos dice, dentro de la terapia existencial, que está el libre albedrío, en lo que yo decida, cada quien tiene su decisión propia, y no porque formemos parte de una familia, no porque formemos parte de una comunidad, no porque formemos parte de un colegiado, yo no puedo decidir, yo puedo argumentar mi decisión, y siempre y cuando respetando también las decisiones de los demás. Entonces, esta parte de la terapia existencial se basa más en el estudio del momento, de las situaciones que se está presentando el individuo y que puede ayudar al desarrollo de alcanzar, pues, su máximo esplendor en esta parte, pues, del conocimiento. En la terapia centrada en la persona, en la terapia fenomenológica, la terapeuta busca comprender cómo la situación ha afectado al paciente internando y describiendo esta parte de sus sentimientos. La terapeuta se une empáticamente con el paciente. La terapeuta también puede describir, ofrecer lo que él siente con el fin de facilitar el trabajo del paciente y de ayudarlo en este proceso, pues, del aprendizaje que él está realizando.
Vemos que esta parte, ¿verdad, maestra? Del enfoque humanista es un enfoque que hasta cierto punto nos permite, como docentes, dar esas libertades, ver, descubrir en los alumnos todas estas capacidades que ellos pueden realizar, ¿sí? Sin ocasionar o sin limitarlos en sus decisiones. Es por eso que actualmente nos invitan con este enfoque humanista, que no solamente seamos humanos al entender a los demás, sino que también seamos humanos al poder aceptar, al poder reconocer que como miembros de una comunidad, miembros de una sociedad, tenemos conocimientos, tenemos experiencias que nos van a ayudar efectivamente a poder buscar, agarrarnos de esas experiencias para poder crear un conocimiento nuevo. Maestra, pues me dio mucho gusto el que estuviera en la clase del día de hoy. No sé si tiene algún comentario que realizar hasta el momento con esta parte que tenemos de la materia. No, maestra, simplemente pues es algo con el que, con este enfoque con el que estamos trabajando ahorita con la nueva escuela mexicana. El, el, pues, trabajar con los niños esa parte humanista, y sobre todo, como mencionaba usted sobre las emociones, que básicamente los proyectos se basan en eso, en los valores, en las emociones, puesto que pues sí vemos ciertas situaciones en los niños en las que sí les falta reforzar el poder controlar en ciertas situaciones esas emociones de quizá de enojo, furia, cómo poder enfrentarse ante una situación, un problema con un compañero al grado de no llegar a los golpes, sino cómo puede resolver una situación de conflicto en ese momento. Entonces, sí, también es un poco complicado, puesto que a veces cuando no hay comunicación con los padres de familia, muchas veces pues el maestro está solo con el alumno, por lo que sí tenemos que tener mayor acercamiento y comunicación con los padres de familia hasta donde podamos, ¿no? Porque muchas veces pues no los podemos obligar, pero siempre y cuando nosotros estemos realizando nuestro trabajo y hasta donde podamos, eh, hasta donde nos permita ahora sí llegar y poder apoyar al alumno en este tipo de situaciones que sí se ven envueltas los niños ahorita de que si ya me pegó, que si ya me movió la cara, que si ya me la torció. Entonces sí son situaciones en las que el mismo niño pues tiene que resolver ese tipo de pequeñeces, pero que muchas veces para el padre es muy grave, ¿no? Maestra, que por qué ella le pegó, por qué ella le movió, que sí, por qué ella le rayó el cuaderno, que por qué esto y por qué el otro, cuando son situaciones muchas veces que el propio alumno puede resolver en el salón de clases. Entonces sí son, pues sí son situaciones que tenemos que seguir trabajando en el salón de clases junto también con los padres de familia. Efectivamente, maestra. Y sobre todo que en la actualidad nos permite pues una gran gama de oportunidades para poder hacer que realmente pues vayan desarrollándose los alumnos esta parte de su creatividad, esta parte de la curiosidad, ¿verdad? Porque Sí. recordando en esta parte, o sea, menciona algo usted, anteriormente veíamos que como el docente, por ejemplo, la típica manzana, vamos a dibujar una manzana y esa manzana va roja, pero Ujú. lo limitábamos al decir, bueno, y el niño que pintaba una manzana verde era muy cuestionado de por qué verde. Si te estoy diciendo Sí. que es roja, ¿por qué no sigues la indicación? Es la parte que nos habla en este enfoque humanista, que dentro de su experiencia que tiene el alumno, puede ser que él ya conoce una manzana verde, conoce una manzana naranja, conoce una manzana amarilla, ¿sí? La diversidad de lo que hay en el contexto, en el entorno. Y es por eso que nosotros como seres humanos acudimos siempre a esta parte del reconocimiento, del recuerdo, de la experiencia. Entonces, el limitar al niño no lo estás dejando ser, como decía Nietzsche, ¿no? Tener ese libre albedrío de escoger, de decidir, de colocar, de dibujar, de crear, a como sea él o como él lo vea desde su perspectiva. Porque yo decía un principio, cada quien tiene una perspectiva, una experiencia subjetiva. Lo que usted ahorita
posiblemente vea hermoso, para mí puede ser que yo le encuentre algún detalle que yo no lo vea tan bonito, sí, pero no por eso usted va a ocasionar un conflicto conmigo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su decisión. Lo que tal vez el color para mí rojo es hermoso, para usted es un color muy escandaloso, ¿sí? Cada uno tiene una perspectiva diferente. Eso tenemos que hacer que el niño reconozca, sobre todo de que somos únicos y por ser únicos no somos irrepetibles, pero también tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y cuál es el derecho del individuo para poder no transgredir esta parte que yo les decía de la esfera individual, para no corromperla y que cada quien cumpla, respete sus espacios, estos espacios que lo va a llevar realmente a cumplir sus expectativas y a desarrollarse como buen ser humano, ¿verdad? Pues me da mucho gusto, maestra, esperando, ¿verdad?, que la próxima clase hayan un poquito más de compañeros. Tal vez esta parte de las festividades mexicanas que tenemos no Sí, nos trajo, no nos ayudó mucho a que tuvieran clase, hubiera más presencia. Sobre todo, pues también yo sé que ya estamos, el cuerpo nos pide vacaciones, nos pide relajarnos, pero bueno, sí. es cerrar con éxito este año, sobre todo con esta materia. No es una materia tan difícil. Tenemos Ujú. 2 unidades temáticas, son muy cortas. Entonces, por ahí solamente derivado de que la materia es muy corto tiempo, se hizo solamente una actividad que es la que van a realizar y por ahí los foros que también tienen un valor, maestra. Así que por ahí, Sí. para que puedan vertir sus comentarios en los foros, que cada uno tiene un 10% y pues podamos concluir la materia con éxito. Yo sé que ya están a un paso de ya dar el grito de libertad, pero bueno, Sí, todavía nos queda un poquito más de esfuerzo para sí, poder sí. concluir esta parte de su materia. Y pues maestra, esperando, ¿verdad?, que pase un bonito fin de semana y que pueda también tener la oportunidad de estar en la siguiente clase. Sí, maestra, primero Dios así va a ser. Bueno, nos vemos, cuídese, bonito fin. Gracias igualmente. Dios la bendiga. Igualmente, bye. Adiós.